Paso la palabra a Joaquín. Joaquín me ha hablado de una cosa bastante importante, gracias por venir y tal, y tiene que ver con lo que he hablado. Tenemos muchos datos de consumo y en los últimos años se habla mucho de Big Data. Nosotros lo que queremos, básicamente, en el futuro, posiblemente tener un observatorio de medicamentos biosimilares, en el cual no solamente tengamos datos de consumo, sino de políticas, y cómo esto de Big Data, o meterlo con datos de pacientes, nos puede ayudar a todo esto. Joaquín, muchas gracias por venir y todo el tiempo esto para ti. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, lo primero. Mientras viene, voy a hablar de Big Data, pero voy a hablar desde una perspectiva de hechos, porque la mayor parte de veces que oigáis una charla sobre Big Data, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, es vamos a hacer, si hiciéramos, planeamos hacer X, ¿no? Yo voy a hablar de hechos. Y de hecho siempre, yo a mi gente siempre digo, por favor, nosotros nunca vendemos humo, solo hablamos de aquellas cosas que ya hemos hecho o estamos arrancando o están en camino. Bueno, entonces, antes de hablar de Big Data, voy a hablar de data solamente. Esto en teoría estaba animado, se ha spoileado un poco porque iba poco a poco. Bueno, es que está pasado a PDF quizás. Ah, vaya, bueno. Esto estaba animado y solo se veía un poco el principio. Entonces, en principio, el comentario aquí es, nosotros cuando estamos en el hospital y vemos un paciente, a ese paciente le hacemos una recomendación de tratamiento, le hacemos un diagnóstico basado en un conocimiento que tenemos. Ese conocimiento, ¿de dónde sale? Ese conocimiento viene precisamente de cuando cogemos una cierta cantidad de datos, no voy a hablar de Big Data aún, pero una cierta cantidad de datos, y los analizamos y llegamos a la conclusión de que por encima de cierto nivel de colesterol, pues hay un riesgo de una serie de cosas y hay que dar un medicamento. Esa es la conclusión a la que llegamos en nuestras investigaciones. Y esto se genera generando datos ad hoc. ¿Qué es lo que ocurre? Que la digitalización de los hospitales lo que ha hecho es que desde que entramos por el umbral del hospital hasta que salimos están recogiendo datos nuestros. Y el propio acto de hacer un diagnóstico, hacer una recomendación de tratamiento, lo que sea, está generando datos. Porque ese dato se queda con mi paciente asociado a toda su historia anterior y a todo lo que le va a pasar en el futuro como consecuencia de eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que el hospital que antes simplemente producía papel, ahora es el mayor generador de datos de este tipo que nos interesa. Entonces, este tipo de datos, sin necesidad de generarlos ad hoc, se podrían utilizar para la investigación. Lo que hablaríamos de uso secundario de datos clínicos para generación de conocimiento, o habréis oído hablar generación de evidencia del mundo real o datos del mundo real, que le llamamos, etcétera, ¿vale? Y he hablado que esto es un lago de datos en lugar de los silos de datos que llamamos, que es cuando los datos no los podemos utilizar. Aquí tenemos un gran lago de datos en Andalucía, y esto es algo que no hay en ningún lado. Todos conocéis Diraya, los conocéis aquí la primera ventaja de Diraya es que cualquier paciente en cualquier sitio de Andalucía tiene a nivel informático tiene una estructura de datos idéntica, y por lo tanto lo puedes mover de un lado a otro sin ningún problema. Si tú mueves un paciente de Andalucía a Valencia, o yo que vine de Valencia a Andalucía, me vine con 4 papelitos, que era toda mi historia, fue borrada. Y ahora tengo datos desde 2017 ahora, y antes no existo, ¿no? Un médico probablemente puede entender los datos, pero una máquina no, porque necesitas que la estructura sea igual. Aquí la estructura es igual. Pero además tenemos otra cosa que quizás no conozcáis todos, porque para mi sorpresa es bastante desconocido. Todo el sistema Diraya vuelca los datos de forma estructurada mensualmente en la base poblacional de salud. Y eso tiene muchas ventajas. Una de ellas es que tú tienes ahí otro sistema informático que no es el sistema informático que tú estás usando para la atención al paciente. Siempre da un poco de yuyu hacer cosas en los mismos ordenadores que estamos tratando a nuestros pacientes, porque los echas abajo, pues dejas a medio hospital apagado, ¿no? Entonces, esta es la joya de la corona y este es el lago de datos del sistema andaluz de salud. Y cuando pensamos en la investigación, pues vemos la paradoja de la investigación clínica. Los datos están en el hospital. Se queda un poco descuadrado al pasarlo estaba mucho más bonito en el PowerPoint. Los datos están en el hospital.
se generan en el hospital, se custodian en el hospital. Pero la computación y los científicos de datos, etcétera, etcétera, están fuera del hospital. ¿Por qué? Por eso que veíamos antes, porque hasta hace 10 años el hospital hacía papel. Los datos se generaban fuera. Todo se ha montado fuera. Y entonces es un sistema que conceptualmente es obsoleto. Si lo pensamos, la forma en la que estamos trabajando con los datos es absolutamente obsoleta. Responde a un sistema de generación de datos que no es el que existe ahora, ¿vale? Y esto es muy problemático porque lo que ocurre es que los datos se generan en el sistema de salud, que es un entorno seguro, pero para analizarlos se extraen, ¿no? Y luego eso tiene unas connotaciones en temas de seguridad de los datos, pero los datos de nuestros pacientes y de nosotros mismos. Pero luego además es que si con esos datos se produce algo que es monetizable y es interesante para el sistema de salud tiene que pagar por ello. Igual es un poco paradójico. Entonces tenemos aquí dos problemas. Uno, un problema simplemente de seguridad con los datos. Es decir, esto de que dicen, no, anonimizamos los datos y los sacamos. Para empezar, os recomiendo que leáis esto, de la Agencia de Protección de Datos. No existe anonimización total, hay datos que no son anonimizables. O si los anonimizamos, mucho los degradamos como para no ser útiles, ¿no? Entonces, la anonimización es un proceso muy ad hoc específicamente para lo que queremos estudiar. Dices, bueno, quito los DNIs, quito las direcciones y tal. Bueno, a lo mejor me interesa saber las direcciones de las personas porque estoy estudiando cadenas de transmisión. Si me quitan las direcciones, esos datos no me sirven para nada. Entonces, la anonimización hay que hacerla de forma específica. Y cuando llegáis por ahí cosas de estas de que si Open Data, no sé qué, es mentira que los datos no sean seguros. Los datos son muy fáciles de reidentificar. Si nosotros ponemos ahora nuestras historias clínicas no identificadas y yo me agarro ahora mismo los Facebook, los Twitter, no sé qué, no sé cuántos, a la mitad os identifico seguro. Y con un poco más de trabajo, a 3/4 partes fácilmente. Y luego estaba hablando del otro, del concepto de justicia. Es decir, a mí como pagador de impuestos y como persona del sistema de salud, pues como que me chirría un poco que yo genero los datos, yo mantengo los datos, que es una cosa cara, y luego encima tengo que pagar por lo que se genera, lo que sale de esos datos, ¿no? Y esto es algo que llevamos mucho tiempo meditando y que hay que cambiarlo, ¿no? Conocéis toda la Ley de Protección de Datos, con su la regulación europea, con la transposición a la ley española, etcétera, etcétera, y la regulación, o sea, el procedimiento de acceso de Andalucía. La Ley de Protección de Datos da la posibilidad, permite la posibilidad de hacer investigación, ¿no? Aunque el dato no haya sido originalmente tomado para hacer investigación, permite hacer investigación bajo una serie de premisas, ¿no? Esto serían las premisas que tiene el acceso en la comunidad andaluza. Aunque parece que hay muchas cosas, realmente hay dos aspectos importantes, porque lo demás son documentos que uno firma comprometiéndose a no hacer las cosas que obviamente no va a hacer, pero hay que firmarlos, pero es muy automático. Pero hay dos aspectos fundamentales. Uno, hay que pasar por un comité ético. Hay que demostrar que lo que se está proponiendo, la investigación que se está proponiendo, tiene un beneficio para los pacientes. Y dos, y esto es una cosa característica de aquí, no lo obliga la Ley de Protección de Datos, pero es característico de aquí, hay que pasar por un segundo comité de datos, en el cual lo que se mira es la evaluación se hace una evaluación del impacto en protección de datos. Es decir, ¿qué voy a hacer con los datos? ¿Quién va a tocar los datos? ¿Dónde van a estar? ¿Y cómo voy a garantizar que los voy a borrar después de haber hecho ese estudio, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre con el sistema tradicional? Bueno, es que aquí había otra cosa que se ha spoileado, pero básicamente veis aquí los dos comités, ¿no?
Muchas veces las cosas pasan por el comité ético porque realmente es un estudio que, bueno, que es beneficioso, etcétera, etcétera, pero luego el comité de datos descubre que hay un riesgo muy alto porque eso está en un sitio en el cual pues, no hay ninguna garantía de que luego se vaya a borrar, no se sabe qué va a pasar, no hay una forma de controlar exactamente quién tiene. Yo muchas veces lo pienso. Yo la mitad de veces soy incapaz de encontrar un fichero en mi ordenador que se supone que lo tengo organizado. ¿Cómo voy a mirar en el ordenador de una empresa o de otro sitio en el cual se supone que están escondiendo porque no quieren que yo me entere dónde están los datos? Es complicado, ¿vale? Entonces, ese riesgo existe, ¿no? Entonces, muchos de los proyectos se caen en la evaluación de impacto en protección de datos. ¿Cómo lo hemos solucionado? Pues poniendo computación dentro del sistema de salud, que es una idea obvia, pero no se había hecho. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido pues, pedir un proyecto de infraestructuras para poner computación. Hay más proyectos ya. Hay un proyecto de red.es también que está poniendo más computación y tal. La idea de poner la computación dentro del sistema de salud es muy interesante, porque lo que hacemos es, fijaos, en lugar de sacar los datos fuera, analizarlos fuera, los datos se analizan dentro, en la parte está de abajo, el circuito está de abajo, y lo que sale es un resultado. El resultado no tiene datos personales ni ningún tipo de datos que identifique al paciente. Pues es o unas tablas o un dato agregado o una estadística o una eficacia del medicamento expresada con unas estadísticas o un software que es un predictor de algo, ¿vale? Pues eso puede salir fuera y no hay ningún problema. Y fijaos que algo que era antes un verdadero anatema, que era hacer proyectos con datos del sistema de salud andaluz con empresas, ahora no solo no es un anatema, sino que además está muy bien visto y la verdad es que a la gente le gusta. ¿Por qué? Porque con los ingresos que tenemos de hacer análisis de datos para las empresas, podemos mantener 5 científicos de datos y probablemente más todo el sistema de computación, que además lo podemos usar para otros proyectos de investigación que se lancen desde la consejería o que se lancen desde la universidad. Tenemos otras colaboraciones, incluso algunas colaboraciones internacionales. Con lo cual hemos montado un sistema que funciona razonablemente bien con todos los problemas que tiene, porque no es fácil contratar científicos de datos con los sueldos de la administración. No es fácil, hay una serie de cosas que digamos que luchamos con una mano atada a la espalda, pero aún así estamos avanzando, ¿vale? Bueno, esto es una serie de ejemplos, ¿no? Y vamos a hablar del Big. Estamos hablando de datos, pero los datos que manejamos son Big Data. Por si queréis darle un vistazo a la publicación de la base poblacional de salud, si no la conocéis, hay una publicación hecha, pero estamos hablando de un volumen de datos increíble. Es que en Europa no hay otra base de datos como esta y probablemente en el mundo con este tamaño y esta calidad de datos probablemente no exista. Estamos hablando de 1.800 millones de test analíticos. Ahí no está, pero la parte de imagen, estamos hablando de 7.000 millones de imágenes. 76 millones de actos de vacunación, 123 millones 752 millones de diagnósticos. Es decir, para estudio que quieras, hay datos para aburrir. Estamos hablando de un volumen de datos muy grande. ¿Qué tipo cuál es la diferencia entre Big Data y el dato actual y el dato de toda la vida? Pues si venís de la parte de medicina conocéis esto, y los que no lo conozcáis, esto es un caso clásico del que se habla, es un ejemplo de simplemente estudiar qué es lo que está pasando en el hospital. Y este hombre pues, fue el primero que lanzó las ideas de que había que lavarse las manos, porque en esa época los médicos no solo no se lavaban las manos, sino que un distintivo honroso de la profesión era llevar sangre debajo de las uñas que mostraba que eras médico, ¿no? Y que eso eras una persona distinguida, ¿no? Entonces, estudiando lo que pasaba en los distintos sitios, en los paritorios, pues se dio cuenta de que los que cuidaban los partos atendidos por los médicos había una mortalidad mucho más alta que si parías en casa o lo que sea.
Entonces se dio cuenta que, es que resulta que lo atendían los médicos que venían de hacer las prácticas en la morgue. Estamos hablando de una época en la que, como veis, no habría congeladores ni cosas de esas. O sea, que imaginaos cómo estarían los muertos que tenían en la morgue. ¿Vale? Simplemente esto es recopilar los datos, analizarlos y sacar evidencias de los datos del mundo real que no han sido guardados para eso, pero te dan esa evidencia. Semmelweis veía los datos y podía leer pues todas las historias clínicas, etcétera, etcétera. Nosotros con Big Data no podemos leerlo. O sea, la diferencia, yo siempre digo, si cabe en una Excel no es Big Data. Como norma, para que uno sepa de qué estamos hablando. Cuando me digas con una Excel, es que quiero Big Data, digo, esto no es Big Data, cabe en una Excel. Estamos hablando de volúmenes de datos y además muy grandes y además datos muy heterogéneos, que nosotros no los vemos, no podemos... No tiene sentido mirar esos ficheros. Nosotros tenemos que ver si están bien, pues a base de hacer test sobre los datos y ver cómo son las distribuciones, ver si pasa alguna cosa rara, ver si tienen coherencia, una serie de cosas, ¿no? Pero son pruebas indirectas. Nosotros los datos ya ni los vemos del tamaño que tienen. Y además son muy heterogéneos. Hay valores, hay números, hay palabras, hay listas ordenadas, hay listas sin orden, en fin, hay datos genómicos ahora, hay datos de imagen, hay de todo. Y además luego son datos que por el volumen muchas veces la estadística convencional queda corta. Si tú haces un test estadístico de varios millones de datos contra varios millones de datos, casi siempre sale significativo. Porque no puede distinguir entre las distribuciones. De hecho, por distribución, para muestras estadísticas, cuando tú le metes toda la población, ya no es una muestra, ya no valen las... Entonces, lo que utilizamos mucho es técnicas de inteligencia artificial, ¿vale? Que simplemente pues, hace un poco el papel de la mecanización, pero en las tareas intelectuales. Y fijaos, pues muy rápidamente, por si no estéis familiarizados, ¿qué es lo que hace esto de la inteligencia artificial? ¿Os acordáis del ajuste por mínimos cuadrados? El ajuste por mínimos cuadrados, pues es dos variables que tienen una relación lineal entre ellas, conocida, lineal, una variable con otra. Y resulta que minimizar los errores pues tiene una solución exacta, se puede hacer. Pero si en lugar de... Y entonces lo representaríamos como esa red neuronal de la X, si en la Y la multiplicas, o sea, si multiplicas la X por M te va a dar la Y, ¿vale? Pero si en lugar de una variable tenemos muchas variables de entrada, tenemos muchas variables de salida y tenemos unas relaciones que además no son conocidas y son muy complejas de todas esas variables, lo que tenemos son muchas entradas, muchas salidas y muchas nodos en medio, y cuanto más nodos, pues mejor. Tenemos estas estructuras. Entonces realmente no tiene una solución exacta, tiene una solución que es esto que dice aprende los datos. ¿Qué es aprender de los datos? Ay, es que claro, sin la animación esto es una pena. Esto era un ejemplo de animado en el cual tú veías como una serie de números escritos, lo descomponías en los píxeles, lo que hay a la izquierda son los píxeles de la imagen y lo que hay a la derecha son los números. Estos están conectados de una forma al principio aleatoria, y entonces le enseñamos muchos números. Como sabemos los números, sabemos la etiqueta, pues vemos las conexiones que son correctas. Si le enseñamos un 2 y ponemos los píxeles ahí y llega ahí, los píxeles que llegan, o sea, las conexiones que llegan al 2 las reforzamos y las conexiones que llegan a los otros las debilitamos. Y eso lo hacemos millones de veces, hasta que ya lo hace muy bien. Cuando lo hace muy bien, pues ya tenemos una red entrenada, entonces le enseñamos cualquier cosa y te lo hace. Y eso, si en lugar de poner aquí números y píxeles y ahí lo que sea, aquí ponéis variables clínicas y ahí ponéis distintos tipos de puntos finales, pues lo que tenéis es un predictor clínico de puntos finales, ¿vale? Y eso, entonces, bueno, pues se puede hacer muchas aplicaciones y una de ellas son los predictores. Este es un predictor que hemos desarrollado hace poco y es muy interesante. Este predictor, bueno, conocéis, no sé si estáis familiarizados con el cáncer de ovario, probablemente sí, pero es uno de estos cánceres traicioneros porque tiene
tiene una, o sea, la sintomatología es absolutamente inespecífica, no tiene que ver con algo, pero si por casualidad o por otra prueba lo detectas en un estadio muy temprano, por cirugía es operable y tiene una tasa tiene una tasa de curación muy, muy alta. Sin embargo, si se pilla tarde, cuando ya realmente los síntomas son escandalosos, que quiere decir que ya está muy avanzado, normalmente tiene una mortalidad muy alta. Entonces la idea es decir, bueno, como tenemos la base poblacional de salud, tenemos esos datos ahí, que son los datos que graba el sistema de salud, podemos ser capaces de predecir con datos retrospectivos, es decir, cogiendo aquellos casos en los que ya tenemos un diagnóstico, yendo hacia atrás y ver si con los datos que deja una mujer a su paso por el sistema de salud, por otras cosas, porque fijaos que antes del diagnóstico, si vas, es por otras cosas, ¿no? Entonces, por esas otras cosas que vas, algunas de ellas que pueden no tener que ver nada con la enfermedad. Puedes ir con un catarrazo terrible y te hacen una analítica, pero esa analítica queda, aunque no tenga que ver absolutamente nada con el cáncer. Luego hay otras cosas que sí que tienen que ver, aunque son inespecíficas, ¿no? Entonces, esto lo hicimos, bueno, esto era el típico esquema de análisis. Se cogen los datos, se parten en dos, se hace el entrenamiento con uno, se hace la validación con otro, y nosotros hicimos una tercera validación con datos de 2022, que es un año malísimo porque no iba la gente mucho al hospital, es decir, uno de los años con menos datos. Y entonces, la verdad es que funcionó bastante razonablemente. A partir de diagnósticos, visitas al sistema, etcétera, de salud, etcétera, etcétera, cosas que son datos que son muy poco específicos per se y que además están dispersos, porque unos están en primaria, otros están en especialista, tal, como que no hay nadie omnímodo que vea a todos a la vez. Esos acaban todos en BPS cada mes y el sistema puede ir detectando que a partir de una serie de parámetros per se poco específicos, y además con una cierta evolución, hay un cierto riesgo de que en un periodo de un año haya un diagnóstico de cáncer de ovario. Con lo cual, en ese momento se puede avisar a la persona y hacer ya pues unos test más específicos. Simplemente mencionar, trabajamos con inteligencia artificial explicable. Es decir, algoritmos en los cuales seamos capaces de saber por qué el sistema está dando una respuesta o un diagnóstico. Sabemos en qué variable está basado. Esto es para evitar que nos pasen cosas raras, porque muchas veces pasan cosas raras cuando uno es algoritmos de estos de caja negra en los que tú metes muchos datos y al final esto te predice bien, pero luego pues a veces predice por cosas que no tienen que ver o que son irrelevantes o que están correlacionadas con, pero no son causales. Un caso muy clásico es un algoritmo que había por ahí de predicción de gravedad de COVID, que mirando radiografías, que cuando miraron al final qué es en qué se basaba, era si tenía un tubo o no. El paciente miraba el tubo y decía, este va muy mal, y acertaba. Pero claro, a ti no te interesa eso, a ti te interesa ver la radiografía, tenga o no tenga tubo, y ver si eso va a ir a mal o no. Esto lo interesante es que además, sí, perfecto. Además, en un sistema como el nuestro es muy fácil de implementar, porque no hay que implementarlo en primaria. Porque imaginaos, en primaria que lo implementamos, pero y luego dentro de 10 años tenemos 200 test. 200, es imposible que en primaria estén dando a todos los test y tal. Aquí, en el cuello de botella, en el momento en el que pasa por la base de población de salud, cada mes se puede volver a correr el predictor y se pueden lanzar avisos, ¿vale? Como quedan 5 minutos, os voy a hablar ahora de la parte ciencia ficción. Podemos hacer muchas más cosas teniendo los datos, aparte de todo este tipo de estudios. Y ahora hay estos métodos generativos, que bueno, ya he visto el ChatGPT y todo este tipo de cosas, este tipo de inteligencia artificial que aprende los datos y es capaz de generar datos, ¿vale?
sin entrar en estos. También está spoileado aquí, pero porque preguntaba que cuál de estas caras son reales y ninguna es real. Esto es un sintetizador de caras. Aprende a hacer caras y te hace caras. Pero te hace caras que son indistinguibles de las caras reales. Y lo que utiliza es una tecnología de inteligencia artificial llamadas redes generativas adversariales, que lo que hacen básicamente se puede entender muy fácil con este esquema. Tienes como dos algoritmos que compiten. Tienes el algoritmo generador que te va generando cosas aleatorias, porque él genera cosas aleatorias, genera cosas al principio como esto, como las teles de antes, así. Y luego tiene lo que tú quieres, la imagen, ¿no? Y luego tienes un discriminador. El discriminador enseguida se da cuenta de que eso no son caras, pero el discriminador le dice por qué está viendo que no son caras, y entonces esto lo cambia. Esto no es caras porque no tienen ojos, y entonces le pone ojos. Y el discriminador dice, sí, pero si es ser caras porque los ojos van uno al lado de otro, no uno encima del otro. Vale, y entonces lo va cambiando. Al cabo de varios millones, miles de millones de rondas, el generador es capaz de lo que ha aprendido del discriminador, de engañar al discriminador. En ese momento tenemos un generador entrenado para eso. Si en lugar de darle caras le damos historias clínicas, no va a generar historias clínicas. Pero esto es muy interesante lo que pone aquí abajo. Estas imágenes no corresponden a ninguna persona. Ahora mismo muchos de los anuncios que veáis por ahí no son y salen personas, no son personas de verdad. Para las agencias de publicidad les es mucho más fácil contratar estas empresas y dice, hazme 5 chavales con pantalones rotos, con una bici, con no sé qué y haciendo tal. Y te las hacen, no paga derechos de imagen, no, en fin, es mucho más fácil, etc. Bueno, pues nosotros podemos hacer lo mismo y esos datos no son datos de pacientes. Es decir, esos datos sí que podríamos ponerlos fuera en otro sitio sin ningún riesgo para la privacidad de nuestros pacientes. Le damos, una vuelta de tuerca. No solo podemos utilizar nuestros datos para hacer análisis, sino podemos utilizarlos para hacer datos no reales, pero que sean de alta fidelidad. Esto se aprende las relaciones entre las variables, aunque nosotros no las conozcamos. Habéis visto en las fotos no aparece ningún niño con arrugas, ni aparece, o sea, todos los rasgos físicos son compatibles. Aquí ocurre lo mismo. Si hacemos diabéticos, las historias clínicas son historias clínicas de diabéticos. Y esto lo hemos sacado por primera vez, lo hemos puesto en un congreso, forma cerrada para los que se apuntaban al reto este, y con la idea de hacer predictores de puntos finales, en este caso diabéticos, de retinopatías, enfermedad renal crónica, cardiopatías, etc. Y lo que hemos visto, la verdad es que este primer año que lo hemos hecho eran bastante malos los predictores, pero porque eran malos per se, pero nosotros hemos hecho algunos muy sencillitos y el predictor que haces con los datos estos sintéticos lo aplicas en los reales y acierta bastante razonablemente. Es decir, esto es algo que va a tener bastante futuro. Y nada, básicamente esta es la última. La idea es que con este tipo de aproximaciones al Big Data y el análisis del Big Data, lo que queremos es básicamente hacer una transformación del sistema de salud. Es decir, pasar de que el sistema de salud sea algo que produce datos y que compra resultados a partir de sus datos, a hacer que el sistema de salud sea parte de la generación de datos, parte del sistema de generación de datos y que además se beneficie de los resultados de esa generación, parte del sistema de generación de conocimiento y que se beneficie de la generación de ese conocimiento. Con lo cual, yo como pagador de impuestos, como futuro enfermo, porque como siempre dicen, todos seremos enfermos en algún momento, pues me gusta este concepto porque es una forma de retornar, aunque el dato es mío,
obviamente no me van a dar un céntimo que me toca por un dispositivo que han hecho de lo que sea con mis datos, pero es interesante que ese dinero quede en el sistema de salud sea más sostenible y para mis impuestos sea mejor. Y bueno, básicamente eso era todo lo que les quería contar. Gracias. Si hay preguntas o... Bueno, vamos bastante mal de tiempo. Si os parece, hacemos una pregunta si da tiempo y luego, Carlos, te invito a que hagas la clausura. ¿Te parece? Una pregunta para Joaquín. Bueno, pues lo primero, felicitarte por la presentación. La verdad que espectacular. Y yo quería hacerte una o dos preguntas, no sé. Como bien has comentado al principio, ¿no? Cuando hablamos de Big Data, de la gestión masiva de datos, se habla, pues, bueno, que se es capaz de hacer de todo, ¿no? Mi pregunta sería, por lo contrario, ¿qué no deberíamos hacer con la gestión masiva de datos? Y aprovecho, como he dicho que es la última pregunta, para la toma de decisiones, utilizando esa gestión masiva de datos, ¿qué riesgos tenemos? A ver, a lo primero, ¿qué no debíamos de hacer? A ver, los datos ahora mismo, según el artículo 5 de la Ley de Protección de Datos, los datos se obtienen con un fin y solo se pueden usar para ese fin, excepto una serie de salvedades, que son uso administrativo, control de calidad y no me acuerdo de otra cosa, de gestión, ¿vale? Y además investigación. En investigación, ¿cómo entra? Pues en los tres primeros, pues son nuestras autoridades sanitarias las que han de cuidar, asumimos que hacen un buen uso de ellos. En el tercer caso, en el cuarto caso, investigación, es el comité ético el que custodia, el que da el visto bueno o no al uso que hacemos. Obviamente, los comités éticos son humanos, tienen días altos, días bajos y tal, pues a lo mejor se escapan algunas cosas que a lo mejor no todo el mundo querría, pero en principio el comité ético garantiza que los usos que se hacen son usos para beneficio del paciente. Y me preguntas luego que cuáles son los riesgos en los sistemas de toma de decisión. Esto sobre todo es una pregunta muy interesante en el contexto de, además de inteligencia artificial. En los contextos en los que tenemos una calculadora de riesgo que es 3, el nivel de leucocitos multiplicado por 3 por no sé qué, solo vemos ahí básicamente estamos replicando algo que es un conocimiento. Cuando hay una regla mucho más complicada, lo primero es que necesitamos usar, o yo soy siempre partidario, y hay un movimiento muy grande de usar inteligencia artificial explicable. Ahí lo que os he enseñado antes, habéis visto que eso... no está aquí. Bueno, eso de la derecha son las variables que está utilizando el predictor, que son conteo de plaquetas, porcentaje de linfocitos, creatina, dolor abdominal, etc. Yo veo todas las variables y digo, vale, me las creo. Son variables razonables. Pero más allá de eso, la cuestión es que detrás de esto hay un médico. Estos son sistemas de apoyo a la decisión. No son, mucha gente piensa que es que va a tomar decisiones por ti. No, nunca te va a hacer un diagnóstico una inteligencia artificial y entonces te vas a ir por un lado o por otro. Esto es un sistema que da apoyo, el médico dice, con esto pues tomo una decisión o no. De hecho, en muchos casos, en el caso, por ejemplo, de diagnóstico de enfermedades raras, sin ninguna inteligencia artificial, muchas veces se hacen diagnósticos basados en una serie de especulaciones acerca de unas mutaciones. Esta mutación tiene un efecto, no sé qué, según el predictor, tal, y son incluso más difusas y las aceptamos perfectamente, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que darle mucho... No hay que tenerle mucho miedo a esto, son simplemente sistemas de apoyo y dependiendo de cómo sea de la complejidad, pues por ejemplo en temas de tumores, pues siempre hay un comité de tumores que va a tomar en cuenta eso y otras cosas. Entonces, yo creo que esto es perfectamente integrable en la práctica clínica que hacemos ahora y no tenemos que tenerle miedo, no va a tomar decisiones por nosotros, a no ser que alguien decida, lo cual me parece una insensatez, ponerlo en manos de algo así, ¿no?
Pues muchas gracias.